Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es cómo conocer a Dios. Fíjate que a través de este tiempo que he vivido yo en ese caminar, conociendo a Dios, Dios me ha mostrado muchas cosas, Dios me ha ayudado también en muchas otras. Y Dios es el que realmente está permitiéndome poder platicar, poder comentarte esto. Fíjate, muchos de nosotros, cuando empezamos con nuestra restauración, cuando empezamos en ese conocimiento de Dios, nosotros venimos enojados, venimos molestos, venimos a veces con mucho miedo, con mucha tristeza, venimos heridos, venimos en diferentes formas. Y fíjate que Dios en su infinita misericordia nos permite ir poco a poco en un proceso de restauración. Nos va ayudando realmente a saber quiénes somos. Primero tienes que aceptar qué es lo que estás sintiendo. Esos momentos de vacío, esos momentos de angustia, esos momentos de tristeza que sientes y que pasas por ellos. Fíjate, cuando nosotros empezamos con este proceso de la restauración, muchas veces nosotros sentimos ese miedo tremendo a hacernos responsables de nuestra propia vida. Y cuando nos empiezan a hablar de Dios, es un compromiso muy fuerte para nosotros. Es un compromiso que no muchos quieren afrontar, ¿sí? Traemos esa idea de que si no conoces mucho de Dios, Dios no te va a exigir mucho tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo Dios sabe exactamente qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Pero si tú te niegas a conocer a Dios, hay una parte en la palabra que dice que Dios te va a juzgar de acuerdo a lo que conoces, ¿sí? Y muchos de nosotros luego decimos, no, pues ni para qué meternos, ¿no? Para que no nos juzgue tan fuerte. Pero lo que pasa es que Dios te toma en cuenta que si tienes la posibilidad de conocerlo y no quieres, no lo aceptas, eso ya es una situación diferente. Dios te va a tomar en cuenta si aceptaste o no aceptaste conocerlo, por el hecho de que tú supiste que había posibilidad y la rechazaste. Entonces, en este caso, muchos de nosotros estamos equivocados al no querer aceptar a Dios en nuestras vidas. Fíjate, nosotros tenemos miedo a veces de porque no sabemos vivir. Cuando a mí me pasó todo esto, cuando Dios me empezó a mí a tratar, me daba mucho miedo el no saber vivir, el no saber cómo salir hacia adelante. Y lo único que hacía yo era enojarme con el mundo, enojarme con Dios, enojarme con todos y cada una de las personas que se cruzaban en mi lugar, cerca de mí, mejor dicho, en mi vida. Y no sabía yo cómo expresar cariño, no sabía yo cómo expresar pues ese amor que Dios me daba, porque no sabía yo cómo realmente aceptar el amor de Dios. No sabía cómo podía yo conocer realmente a Dios. Había oído de Dios, había sabido de Dios. Había momentos en que Dios, cuando estaba yo más pequeña, Dios hablaba conmigo y a mí se me hacía tan natural eso de hablar con Dios. Sí, para mí se me hacía común como si hablara yo con cualquier otra persona. Se me hacía normal el escuchar su voz en mi pensamiento, el sentir su presencia en mi corazón. Pero así como vas creciendo, te vas retirando de todo ello. Te vas haciendo rebelde, te vas haciendo, bueno, te enojas, empiezas a ponerte máscaras y máscaras y máscaras para no expresarle a la gente realmente quién eres, ¿sí? Te escondes como se escondió Adán y Eva, como se escondieron ellos de Jesús, perdón, de Dios en el paraíso. No quieres que te vean realmente como eres, ¿sí?
no quieren que te vean desnudos en tu alma, que vean esos sentimientos que realmente tienes. Y llega el momento en que tú tratas de engañar a los demás, que te engañas tú mismo, te sientes tan vacío y tienes una sonrisa en los labios. Sientes que todo te viene hacia atrás, que tienes muchos problemas, que tienes muchas cosas por dentro, pero aparentas una tranquilidad bárbara. Y de tanto hacer esto, llega el momento en que pierdes ya ese sentimiento y ya nada más vives por puras apariencias, vives porque realmente, pues ahora sí, no quieres que la gente te conozca. Fíjate, nosotros cuando empezamos, bueno, cuando yo en lo personal empecé todo esto, Dios me empezó a confrontar con otras personas. Me empezó a poner personas que oían mi forma de hablar y detectaban mi corazón, ¿sí? Detectaban que traía yo unas máscaras tremendas. Tenía mucho miedo, sí, tenía mucho miedo, pero ocultaba ese miedo a través de la soberbia, del enojo. Tenía yo mucho enojo también por la forma en que vivía, pero ocultaba ese enojo por vivir en esa forma, fingiendo que vivía en una forma muy diferente, ¿sí? Ponía yo una y otra vez esas apariencias que tanto te duelen, pero que te llega el momento en que te haces maestra de ocultar las cosas, que sinceramente luego ya tú mismo te engañas y crees que realmente te sientes bien. Fíjate, a veces mediante el enojo apartamos a la gente para que la gente no nos conozca. A través mediante la soberbia retiramos a la gente que sentimos que puede ser peligrosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos está reflejando lo que realmente somos. Cuando empiezan a hablarte de Dios, es un compromiso muy fuerte el que traes, que tú dices, bueno, es que si yo dejo entrar a Dios en mi corazón, esa autosuficiencia que tengo, esa libertad en forma aparente que yo tengo, la voy a perder. Voy a tener que sujetarme a que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Voy a tener que hacer las cosas a como otras personas mandan, ¿sí? Cuando a mí me decían y me hablaban sobre eso, me daba mucho coraje saber que pues realmente no podía yo controlar mi vida. Me enojaba, me sentía molesta, pero no sentía cómo, o sea, tanto era mi engaño que yo expresaba alegría, que expresaba felicidad, cosa que estaba muy lejos de sentir, ¿sí? A veces queremos llenar esos vacíos con otras situaciones que no son las adecuadas, llenamos vacíos con alegrías falsas, llenamos vacíos con seguridad falsa, llenamos vacíos con adicciones, llenamos vacíos con esa necesidad de tener adrenalina que te permita moverte, que te permita hacer las cosas. Y realmente por dentro estás deshecha, realmente por dentro te sientes pésimo, ¿sí? Yo me sentía así, yo me sentía realmente mal. Pero Dios empieza a obrar en tu vida y te digo, te empieza a mandar gente que te dice y te dice las cosas. Yo tenía un compañero en el trabajo que me decía, Maru, ¿te estás dando cuenta cómo estás hablando? ¿Te estás dando cuenta que estás platicando de tu vida como si fuera algo que realmente tú no estuvieras viviendo? Y yo me quedaba pensando, pero pues no quería afrontar y me hacía la que no prestaba atención en eso, ¿sí? Después Dios me vuelve a mandar a otras personas
Y me empiezan a decir, ¿ya te fijaste cómo te ves? ¿Ya te fijaste realmente cuál es la expresión de tu rostro? ¿Ya te, ya te estás fijando cómo están las cosas a tu alrededor? Y yo en cierta forma ya empezaba a querer salir de ahí, querer salir de ese vacío. Gritaba mi corazón que quería yo ya vivir bien, que ya quería sentirme bien, pero no sabía cómo, no sabía cómo. Y es cuando empiezas a decir, bueno, ¿por qué estoy viviendo así? Si yo no quiero vivir así, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Y el primer paso que tienes que hacer es aceptar que tienes tu problemas. Aceptar que no vives en ese mundo rosa. Aceptar que realmente estás mal. Que tienes problemas que te están llevando más allá. ¿Sí? Cuando yo empecé con esto y seguía yo platicando y seguía, a mí Dios me iba confrontando, pero yo no lo quería escuchar. Yo decía no, y no, y no, y no. Y hasta que Dios me confronta fuertemente con todo lo que estaba viviendo, empecé a pedirle a Dios que me ayudara. ¿Sabes qué, Señor? Ayúdame. Ayúdame a seguir hacia adelante. Ayúdame a quitarme este vacío. Ayúdame, Señor. Muchos de nosotros decimos que a través de la palabra vas conociendo a Dios. Y sí, sí, es cierto, vas conociendo a Dios. Pero cuando tú vas del mundo hacia el conocimiento de Dios, para ti todo eso es una locura. Para ti todo eso es una situación que no. Ahora a este tiempo he visto yo la vida de Pablo, ¿sí? De Saulo de Tarso. Y me he fijado que también él pasó por lo mismo. Él tenía tanto conocimiento de la palabra, pero no conocía a Jesús. Sabía de las profecías del Mesías, sabía de todo ello, pero no conocía a Jesús, ¿sí? Hasta que Jesús se le apareció y le dijo que por qué lo perseguía, ¿sí? Y él, pues realmente a quien perseguía no era a Jesús, perseguía a los cristianos, ¿no? A los que creían en Jesús. Pero no, todavía no se daba cuenta que realmente a quien estaba persiguiendo era a Jesús. Igual así nos pasa a nosotros, fíjate. Muchos de nosotros, por más que queremos evitar o por más que queremos no hablar de Dios, tenemos una necesidad de conocerlo tremenda. Pero solamente hasta que tienes esa comunicación con Dios, hasta que tienes esa relación con Dios, ese, pues ahora sí, cuando Jesucristo te tira del caballo y realmente te dice, veme, aquí estoy, estoy contigo, yo quiero ayudarte, yo quiero estar cerca de ti. Solamente hasta ese instante tú te das cuenta de la necesidad que tienes que Dios entre a tu vida. Solamente hasta que conoces personalmente a Dios, ¿sí? No te digo que lo ves, sino que tienes esa relación con Dios, empiezas a entender sus escrituras. Empiezas realmente a vivir y a entender que lo que Dios quiere es que entregues toda esa naturaleza pecadora y, y nazcas espiritualmente, que nazcas de nuevo. Muchos de nosotros que hemos caminado así, hay unos que Dios nos ha llamado a través de una hacienda, a través de un cuarto y quinto paso, a través de los alcohólicos, un servicio de alcohólicos anónimos, ¿sí? Esos grupos de amor y servicio, donde ellos se esfuerzan por ayudarte, están cerca de ti, ¿sí? Y te tratan de entender
porque ellos ya pasaron por lo que tú estás pasando. Entonces, cuando nosotros, muchos de nosotros nacemos, como decimos, en esos grupos de cuarto y quinto paso, tenemos ese contacto con Dios a través de un proceso muy fuerte. Ese proceso donde tú entregas todo lo que has sufrido, todo lo que te han lastimado, todos los pretextos que has tenido para no vivir bien. Y te das cuenta realmente que no sabes vivir. Si te das realmente cuenta qué es lo que hay dentro de tu corazón a través de esos procesos. Muchos de nosotros no hemos querido sentirlo porque Dios te llama en diferentes formas, ¿sí? Pero también cuando tú empiezas a aceptar a Dios en tu corazón a través de tu doctrina de una religión, muchos de nosotros nada más nos quedamos en la doctrina. No seguimos buscando a Dios por lo que es en nuestras vidas, por quién es, sino nos quedamos nada más simple y sencillamente en esa situación que tenemos que hacer doctrinalmente. Si te dicen, ¿sabes qué? Tienes que leer la palabra, te pones a leerla, pero no encuentras como que algo que te realmente te impulse a seguir haciéndolo, porque para ti es una locura. Aún no has tenido ese despertar espiritual, aún no has podido hablar con Dios claramente, aún no has podido tener esa relación personal con Dios. Entonces, por mucho que te esfuerces, por mucho que quieras leer las escrituras, por mucho que quieras prestar atención, no lo entiendes tan fácilmente. Dicen que el creer es una locura. Es creer, es tener fe en algo que no ves, en algo que no sabes. Es simple y sencillamente confiar a ciegas, ¿sí? Y muchos de nosotros nos da miedo porque nos han lastimado. Yo no puedo confiar en un hermano porque mi hermano me ha lastimado. Yo no puedo confiar en mi padre, en mi madre a veces al 100% porque hemos recibido también a veces mentiras o a veces hemos sentido que nos están engañando aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas dentro de tu vida que está afectando tanto tu pensamiento como tu corazón. Entonces llega el momento en que no puedes creer, ¿sí? En que empieza ese desapego de la fe. Muchas veces yo quería decir, te digo, a pesar de que yo escuchaba a Dios, de que para mí se me hacía normal, había momentos en que no lo quería escuchar porque me confrontaba bien feo con lo que yo estaba viviendo. Cuando decía yo, es que yo sí ya perdoné, Dios me decía, ¿realmente ya perdonaste a aquellos que te han herido? ¿O finges haber perdonado? Y yo sentía bien feo, yo sentía así como diciendo, híjole Señor, pues ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo sé si realmente perdoné o no? Y lo que Dios me decía es, cierra los ojos y trae a la mente a esa persona y describe el sentimiento que tienes hacia esa persona. Y llegaba el momento en que sentías enojo, que sentías frustración, que no querías saber de la persona y te decía, Dios, es que no has perdonado. Ahora cuando cierro mis ojos y pienso en aquellos que me lastimaron, siento un calor muy hermoso, siento una situación muy bonita hacia la persona, ¿sí? Y digo, gracias Señor, ya lo perdoné. Lo perdoné y me siento bien. Pero ¿sabes qué, Señor? Independientemente de la persona, yo siento como que hay algo en mi corazón. Algo no está bien. Y me pongo a platicar con Dios y le empiezo a decir qué es lo que yo siento en ese instante. Señor, fíjate que a veces
me siento molesta, pero no es con la persona yo ya la perdoné, pero no sé qué tengo que me siento molesta. Y Dios me dice y me empieza a hacer preguntas y me empieza a llevar, sí, a confrontar y me empieza a llevar sobre las situaciones que estoy pasando. Hay momentos en que me siento enojada y le digo, bueno, Señor, es que me siento enojada. Y lo que Dios me dice es, cierra tus ojos para que cierres los ojos al mundo y puedas tener esa sensación y esa comunión entre Dios y tú y Dios, ¿sí? Me dice Dios, cierra los ojos y trata de describir ese sentimiento que traes. No sabes qué, mira, Señor, yo siento coraje porque no me siento a gusto, me siento como que me están imponiendo las cosas, no me gusta así lo que me dice, no me gusta. Y empiezo a dejar fluir todo lo que traigo, platicándoselo a Dios, ¿sí? Y Dios en su infinita misericordia empieza a hablar conmigo y empieza a hacerme sentir, a hacerme, a irme guiando hacia dónde debo de ir, ¿sí? Leo la palabra y empiezo a entender más la palabra. El Espíritu Santo que está conmigo empieza a enseñarme paso a paso el por qué me siento tan mal, ¿sí? Pero hay momentos en que necesitas platicar con otra persona, con otro ser humano. Entonces yo lo que tengo es que le digo a Dios, Señor, ponme a esa persona con la que puedo yo platicar. Ponme ese lugar donde yo puedo sacar todo aquello que me está lastimando. Donde no me juzguen, donde no me critiquen, donde no hablen a mis espaldas. Y Dios en su infinita misericordia te va guiando y te pone a esas personas o te pone ese lugar donde puedas ser libre de expresarte lo que sientes, lo que piensas, lo que tienes. Muchos que estamos bajo la doctrina cristiana, ¿sí? Sentimos un peso más fuerte, porque sentimos que tenemos que perdonar a fuerzas. Sentimos que tenemos que ser muy buenas personas a fuerzas. Sentimos que estamos pecando contra Dios porque tenemos sentimientos encontrados. Pero no podemos expresarlos porque si tú se lo expresas a alguien te va a criticar, te va a decir, te va a tornar, ¿sí? Y va a decir, hay tanto tiempo que tienes en el Evangelio y todavía sigues con esas situaciones. Pero realmente somos seres humanos y sentimos, ¿sí? Sentimos esa necesidad de sacar, de expresar lo que traemos muy dentro de nosotros. Dios nos conoce y nos ha aceptado y nos ha enseñado y nos ha ido guiando hacia donde debemos de estar. Pero también Dios nos conoce de que tenemos esa necesidad de platicar con otra persona. Y cuando tú le pides pues a ese consejero, esa persona, Dios te pone a aquella que realmente necesitas. A veces nosotros nos equivocamos y le llevamos nuestra vida y le ponemos nuestra vida a las personas más chismosas del mundo, ¿no? Donde de rato ya todo el mundo sabe lo que tú le platicaste. Pero si tú le dices a Dios, ¿sí? Si tú le dices a Dios que te enseñe, Dios lo primero que te dice es por sus frutos tú los conoces, ¿sí? Si tú estás viendo a una persona que habla de otra, lo primero que vas a ver es si te habla de otra persona, pues al rato va a hablar de ti, ¿sí? Entonces no es una persona adecuada para que tú le entregues parte de tu vida. Si tú ves que esa persona cree mucho en Dios y se sujeta a Dios
quiere decir que va a ir sobre el caminar correcto de Dios, ¿sí? Es una persona adecuada porque te va a ayudar a ir exactamente a donde tienes que ir, ¿sí? Si tú conoces a una persona que te critica todo el tiempo, no es una persona adecuada para ti. Necesitas una persona que no te critique, que no te juzgue, que te sepa escuchar y con la cual puedas hablar, ¿sí? Y te lleve no a que a que andes buscando a la persona, sino que te lleva a conocer a Dios, a que en esos momentos tan de soledad puedas platicar con Dios. Te va a decir cómo esa persona le hizo para hablar con Dios. Te va a dar testimonio de Dios en su vida. Te va a ayudar a que tú busques a Dios en tu vida. Sí. Y te va a ir mostrando cómo poder hablar con Dios también. Y cómo poder entender sus escrituras. Porque no es lo mismo leer, estudiar la Biblia, que realmente vivir la palabra. El vivir la palabra significa un compromiso con Dios y contigo, con nadie más, con Dios y contigo, en el cual tú vas a decirle a Dios lo que sientes. Tú le vas a decir realmente quién eres, ¿sí? Tú vas a realmente conocer a Dios por quién es. A lo mejor tienes dudas de que, oye, pues es que yo sentí que esta palabra que está escrita aquí en la Biblia se adecuaba a mí. Dios me estaba hablando a través de esa palabra. Y sí, Dios te habla a través de la Biblia. Y vas a decir, oye, fíjate que también escuché una prédica, escuché una enseñanza y Dios me habló a través de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la relación que vas teniendo, Dios te va llenando más y más y más de conocimiento. Dios te va mostrando grandes cosas. Fíjate que a mí me como que punteaba eso de cómo sabes que Dios es el que te habla, ¿no? Pero una vez cuando Dios me dijo, bueno, pues las ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me reconocen. Mis hijos, si son mis hijos, pues lógico, vas a conocer la voz del Padre, ¿sí? Entonces, ya cuando me hice yo con esa identidad de hija de Dios, fue más fácil para mí porque yo lo veía como mi padre. Y si los padres queremos darle lo mejor a los hijos, imagínate lo que el Padre Celestial te quiere dar a ti, pues lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero a veces nosotros nos quedamos en lo del mundo, en lo físico, y no buscamos lo espiritual. No buscamos el entregar nuestras emociones, el pedirle a Dios que nos limpie, el pedirle a Dios que nos perdone, el pedirle a Dios que nos ayude a perdonar también y a amar a aquellos que nos desesperan. ¿Sí? Cuando empiezas a hacer esto, Dios va obrando a través de todo tu ser. ¿Sí? Dios te fortalece con pruebas que ya no las pasas solo ni sola, sino simple y sencillamente las pasas con Dios. Comentábamos el día de hoy que a veces hasta uno ya se siente tranquilo y puede reír aún en las peores tormentas. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Dios está ahí, ¿sí? Y te sientes a gusto, empiezas a conocer más y más a Dios. Como decía Job, lo había conocido de oídas, pero ahora con el trato lo conozco más. Lo conozco más a través de las pruebas, lo conozco más a través de las tribulaciones, porque sé que Él está ahí fortaleciéndome, sé que Él me está levantando, sé que Él está ahí para mí.
¿Cómo puedes conocer a Dios? Empezando a tomar, bueno, primeramente, reconoce quién eres. Reconoce reconoce tu necesidad de Dios. Después, pídele a Dios que entre a tu vida. Y empieza a platicar con Él. Empieza a tener esa relación día a día con Él. Platica con Él. ¿Sí? Entre más vayas platicando, entre más lo vayas incluyendo a tu vida, más vas a poder detectar su presencia. Más vas a poder sentir la presencia de Dios, que es maravillosa. Y vas a ver cómo Dios se mueve tremendamente en todo aquello que tú necesitas. Sí, yo no te digo que no vas a pasar por pruebas, pero en las pruebas conoces a Dios. En tus debilidades conoces a Dios. Y vas a poder llorar sin apariencia, sino sabiendo que tienes a ese Padre amoroso que te escucha y te va a fortalecer. Ya no vas a tener que aparentar una fortaleza que realmente luego a veces no tenemos. Ya no vas a tener que aparentar alegría cuando sientes tristeza, porque sabes que puedes ir con el Padre y entregarle toda esa tristeza, llorar junto a Él, que Él va a estar contigo siempre y en todo momento. Sabes también que si te enojas con un hermano, vas y le dices a Dios, mira, me enojé con mi hermano por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y te vas a desahogar con él. Pero sabes también que al final te va a decir Dios, perdónalo, perdónalo porque yo lo amo también como a ti. Y te va a llenar de amor por esa persona. Te va a ir poco a poco llenándote de amor por la persona. ¿Por qué? Porque vas a ir reflejando el amor de Dios en tu vida. Muchos de nosotros, ese miedo que teníamos tan tremendo a la muerte, se va. Se va, ¿por qué? Porque cuando tienes ese amor tan grande por Dios, no necesitas del temor, porque Dios te llena completamente y el temor se va. Puedes confiar, ya no sufres porque se te fue alguien o porque Dios decidió llevárselo. Ya no sufres porque sabes que está en un lugar tranquilo, feliz y contento. Te sientes hasta más feliz porque dices, gracias Señor por el tiempo que me lo prestaste. Gracias porque sé que está feliz contigo ahorita. Gracias Dios. Ya no sientes tristeza, ya no sientes dolor, ya no sientes angustia. Porque toda esa culpabilidad, porque por lo regular la tristeza, el dolor, la angustia es porque te sientes culpable, porque algo te faltó hacer. Y cuando sientes ya la tranquilidad de que Dios te permitió realmente pedir perdón, ponerte a cuentas, estar feliz con la persona, cuando ella se va, te sientes tranquila, te sientes bien, porque sabes que Dios tenía el tiempo de ella en sus manos. Y cuando terminó ese tiempo que Dios dijo, ya vente, se fue feliz con él. ¿Sí? Ya te quitas todo temor, todo dolor, toda tristeza. Yo le decía a Dios, bueno Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿O me estoy haciendo dura de corazón? ¿O qué está pasando? ¿Sí? Y Dios decía, no, lo que pasa es que confías cada día más en Dios. Confías cada día más en mí. ¿Sí? Y sí es cierto, como lo vas conociendo, vas confiando más. Sabes que está al tanto de tus necesidades. Sabes que te está guardando de que no caigas en pecado. Pero sabes también que si llegas a caer en pecado, tienes la misericordia de Dios, ¿sí? Para que te perdone. Puedes ir ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, fortaléceme para no volver a caer en lo mismo.
ayúdame, transforma mi vida. Y Dios lo hace. Sabes que Dios está ahí contigo en cada instante, en cada momento que tú lo necesitas. Sabes que puedes confiar tus finanzas, tu salud, tus hijos, tus padres, todo aquello que amas. Sabes que lo puedes entregar a Dios porque Dios está al tanto de ti. Dios te va a dar lo que tú necesitas. A lo mejor no como tú piensas, pero sí como tú necesitas. Sabes que tienes esa confianza, pero para que lo puedas conocer es irlo metiendo cada día más a tu vida. Platica con él, invítalo a tomar un café, invítalo a lo que tú vas a hacer, pregúntale lo que tú quieras preguntarle como si fuera esa persona, ese amigo, ese padre, ese compañero, ¿sí? Que siempre está ahí. Si tienes dudas, cuéntale tus dudas. Fortalécete en Dios. Fortalécete en su palabra también. ¿Por qué? Porque en la Biblia tienes toda una guía de cómo hacer y qué no hacer. Cómo Dios trató con su pueblo y cómo Dios va a tratar contigo. ¿Sí? En esa Biblia es tu guía de instrucciones de cómo vivir una vida espiritual. Y puedes conocer quién es Dios y qué es lo que quiere Dios. Pero el acercarte y incluirlo en tu vida a Dios, el vivir la palabra, porque la palabra es Jesús, ¿sí? Es el verbo hecho hombre. El hecho de vivir las escrituras, de vivir la palabra, de incluir a Cristo en tu corazón, va a ir cambiando tremendamente todo lo que te rodea. Muchos de nosotros luego dicen, pero es que ya no bailas, bailamos para Dios, ¿sí? Es que ya no tomas. Claro que no tomamos porque si a Dios no le gusta emborrachar, que nos emborrachemos, no lo hacemos. A Dios no le gusta que vayamos en contra de nuestro propio cuerpo porque el cuerpo es un templo de Dios y lo cuidamos. Pero ya no es por imposición, sino es por amor a Dios. Porque entendemos que Dios nos ama tanto, que quiere que estemos bien. Dios es maravilloso, Dios es en serio un Señor en toda la extensión de la palabra. Porque Él no se va a llevar nada de lo que tú no le des. Él no te va a obligar a nada que tú no quieras. Él no te va a pedir nada que tú no le quieras dar. Sí. Él no es de, ay Señor, fíjate, si tú me das esto, yo te doy aquello. No. Él te dice, yo te doy esto y sigue hacia adelante. Yo estoy contigo, cree en mí, yo te voy a ayudar, yo voy a seguir contigo, ¿sí? Dios está ahí. Y fíjate que a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho cómo Dios ha tratado conmigo, cómo Dios me ha llevado a entenderlo, cómo Dios me habla a través de las escrituras, me habla a través de mi corazón, de mi pensamiento, me habla a través de las prédicas, de las alabanzas, me habla a través de mis hermanos de fe y aún de mis hermanitos. Sí, cómo Dios me va mostrando, cómo Dios me va enseñando y cómo voy conociendo a Dios cuando se siente tranquilo, cuando está enojado, cuando estoy haciendo las cosas mal y no le gustan. Todo ello lo vas conociendo, te vas enseñando. Y llega el momento en que dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, me equivoqué. Sí, cometí un error. Pero también sé, Señor, que tú conoces mi corazón y que tú me vas a ayudar en esos momentos de flaqueza. Ayúdame, Señor. Guíame tú.
evítame que vaya donde no debo de estar. Ayúdame tú a caminar, Señor, a caminar cada día contigo. Cuando yo les platicaba que Dios, cuando yo salía, Dios me escogía mi ropa, se les hacía increíble, ¿sí? Pero sí, le digo a Dios, bueno, ¿qué nos vamos a llevar? Señor, a ver, ¿qué ropa me pongo? ¿Qué tengo que llevar? Porque palabra que yo soy bien despistada. Y cuando salgo así que me invitan a algún lado, a Dios le pregunto, Señor, ¿qué ropa me voy a llevar? ¿Qué se va a hacer allá? Sí. ¿Qué quieres hacer, Señor? Y Dios obra, Dios te enseña. Cuando voy a alguna casa que me siento así medio pesada la casa, le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Entra tu gobierno aquí. Sé tú obrando en esta familia. Sé tú, Señor, haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ya me quité de decirle a veces a Dios, haz esto, haz aquello, haz más allá. ¿Por qué? Porque mis planes son pequeños, mi forma de pensar es pequeña. Dios está viendo todo el bosque en lo que yo veo un árbol. Entonces, como tal, yo le digo a Dios, bueno, Señor, yo te entrego las cosas, haz tú de acuerdo a tu voluntad. Señor, nada más, si es tu voluntad, haz esto, sí. Pero pues Dios tiene mejores planes que yo. Hay momentos en que le digo, ¿sabes qué, Señor? Guía tú la oración, porque pues tú sabes más que yo. Tú sabes tus planes, tú sabes qué es lo que piensas hacer, cómo le vas a hacer, ¿sí? Cuando le pido sanidad por alguien, pues pido sanidad en cuerpo, alma y espíritu. Dios sabe cómo, qué sanidad va a otorgar. Si va a otorgar primero que aumente su fe, la sanidad de espíritu. Si va a otorgar sanidad del alma, que saquen todo lo que traen, que ya entreguen todo aquello que les está estorbando. Todo resentimiento, toda tristeza, toda amargura, toda que se sienten indignos, todo eso. Yo le digo a Dios, Señor, obra tú de acuerdo a tu voluntad. Si Dios quiere dar salud física, pues adelante. Dios sabe exactamente qué es lo que va a venir después, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para la siguiente, para de esa persona durante el tiempo? O sea, Dios sabe exactamente mucho más que yo y sabe exactamente lo que quiere. Cuando empiezas a conocer, bueno, más bien dicho, cuando conoces a Dios, tienes esa tranquilidad. A lo mejor sí lloras, porque sí. A lo mejor te sientes triste, porque sí, así pasa. Pero tienes esa seguridad de que lo que estás pasando es por corto tiempo, porque Dios va a hacer mucho más cosas. Es por un lapso pequeño. Cuando empiezas a tener temor de todo lo que está pasando en el mundo, Dios te tranquiliza y te dice, pues es que lo que estás viviendo en este mundo es pequeño, el lapso, ¿sí? Tú eres para una vida eterna. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes tristeza? Si realmente lo que está pasando es un lapso, es como si tú fueras a una, no sé, a Acapulco, a cualquier otro lado, ¿sí? Fuera de donde tú vives, que fueras a otro lado y tuvieras que hacer un trayecto de aquí a acá. Eso es lo que es la vida. Ese trayecto de que sales de tu casa y llegas a otro lado y tienes que estar viviendo así. Pero va a llegar el momento en que tienes que retornar a tu casa. Y ahí cuando retornas a tu casa es cuando te sientes feliz, a gusto, tranquilo, sereno, ya no necesitas estresarte. Así es nuestra vida. Nosotros somos gente eterna. Nosotros estamos viviendo un viaje que va a terminar ese viaje y vamos a retornar a casa. Nada más aquí la situación es cómo vas a retornar a casa.
¿sí? Tranquilo, feliz, sabiendo que hiciste las cosas bien, porque tienes a Dios contigo, porque aceptaste la salvación de Jesucristo y tienes al Espíritu Santo contigo y vas a regresar feliz a casa. Pero, ¿y si no lo tienes? Y si tienes esa situación que no has querido sujetarte a Dios, ¿cómo vas a regresar a casa? ¿A qué casa vas a regresar? ¿Sí? ¿A dónde vas a regresar? Yo te invito a que vayas conociendo cada día más de Dios. Platica con Él. Inclúyelo en tu vida. Lee sus escrituras para que sepas cómo es el manual de instrucciones, ¿sí? Porque ahí vas a tener todas las instrucciones para vivir espiritualmente, ¿sí? Para vivir en el espíritu. Yo te invito a que sigas y sigas conociendo de Dios. No te quedes con lo que sabes, no te quedes con lo que te han platicado. Conócelo, vive con Él, inclúyelo en tu vida. Siéntate a tomar un café con Él, ¿sí? A mí me han dicho, ay, ¿cómo crees que te vas a sentar? Fíjate, una vez cuando yo trabajaba, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? No hay nadie que venga a comer conmigo. Sí, iba yo llegando y ya todos habían ido a comer. Le digo, no hay nadie que se venga a comer conmigo, vete a comer conmigo, vamos a comer. Sí, y me senté, ya ahí en donde nosotros comíamos, y le digo a Dios, siéntate aquí junto a mí. Y me dice Dios, agarra un pan. Y agarré el pan. Dice, échale sal. Y le eché así la sal al pan. Y Dios estaba compartiendo el pan y la sal conmigo. Y es hermoso cuando Dios está contigo. Es hermoso el sentir su presencia. Cuando tú incluyes a Dios, todo cambia en tu vida. Te sientes más en paz, te sientes más tranquila. No tienes miedo a la soledad. Tienes miedo a ese vacío si te alejas de Dios, pero no a la soledad. Puedes estar en soledad platicando con Dios tan apaciblemente. Luego a veces hasta buscas tú mismo estar un poquito así en soledad con Él. Porque hay momentos en que puedes estar tú tranquilamente sin hablar siquiera y detectas a Dios contigo. No necesitas decirle nada, sino simple y sencillamente escuchar una alabanza. O simple y sencillamente darte esos 5 minutos de no hablar de nada. Simple y sencillamente contemplar la grandeza de Dios. Sí. Si te quieres ir a un parque y sentarte ahí en una banca tranquilamente, pídele a Dios que te acompañe a ese parque, a que esté sentado contigo al lado tuyo y vas a ver que se siente hermoso. Si vas a la iglesia y dices tú, es que yo sola estoy viniendo a la iglesia, pídele a Dios que se siente contigo. Sí, dile, Señor, estate tú aquí sentado junto a mí. Y vas a ver cómo se siente diferente. Sí, ya no te preocupes por lo que no tienes, dale las gracias a Dios por lo que tienes. Dale y agradece mucho, mucho a Dios por lo que tienes. Y vas a ver cómo todo tu mundo cambia. Tenemos en Alcohólicos Anónimos, en cuarto y quinto paso de amor y servicio, el tercer paso que dice que entregamos todo en manos de Dios para que sea Dios el que nos guíe, el que nos guarde y el que nos lleve. Sí, a muchos de nosotros nos ha costado entregar así nuestra vida.
porque a veces somos rebeldes y queremos seguir llevando el control. Pero cuando te enseñas a confiar en Dios, entregas esa vida tan tranquilamente y entregas, a mí me encanta cuando dicen de libre albedrío, ¿sí? Dios te respeta el libre albedrío tremendamente, ¿sí? Te respeta tu libre albedrío, ¿sí? Pero llega el momento en que tú con todo amor, con toda alegría, con toda felicidad se lo entregas. Y te sujetas a Dios porque sus planes son mejores que los tuyos. Sus ideas son mejores que las tuyas. ¿Sí? Y tú sabes que Dios todo lo va a hacer para bien tuyo. Aunque sientes que de repente se vienen pruebas fuertes, de todas maneras pasas por esas pruebas, nada más que aquí la diferencia es, ¿las pasas con Dios o las pasas tú solo, tú sola? Sí. Cuando las pasas con Dios, haz de cuenta que de un 100% que tuvieras el problema, Dios resuelve el 95% y tú nada más sientes un 5% de la carga, porque Dios lleva toda la carga de ese problema. Cuando te enseñas a conocer a Dios, te enseñas a amar a Dios por quien es y por lo que es en tu vida. Te enseñas a saber que Dios nunca te va a dejar. Yo me imagino a Moisés la felicidad que sentía. Y sí, realmente te brilla la cara cuando sientes la presencia de Dios tremendo. Porque te brillan tus ojos, te brilla tu cara, así te brilla. Porque sientes una felicidad intensa. Sientes un amor por aquellos que, palabra que aunque sientes, luego uno dice, ay Señor, son tus hijos, ¿qué hago con ellos? Cuando se pelean, cuando discuten, cuando critican, cuando dicen cada cosa, que tú te quedas y dices, Señor, son tus hijos. ¿Qué les digo? ¿Qué palabra les digo? ¿Sí? Y pues no tienes que decir nada, simple y sencillamente Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de ellos. Nada más bendícelos y entrégaselos a Dios. Dios sabe exactamente lo que quiere hacer. Dios sabe exactamente lo que piensa hacer. Sí. No guardes resentimientos, por mucho que sea. No guardes resentimientos, porque lo único que te hace es separarte de Dios, esos resentimientos, y separarte de tus hermanos. Y eso no está bien. Acércate a tus hermanos, ámalos como son, palabra que sí te desesperan, palabra que sí te enojas, palabra que sí luego estás pegando de gritos, pero pégale de gritos a Dios, no a tu hermano. Desahógate con Dios, dile a Dios, ahora sí como digo yo, acúsalo con Dios, acúsalo con su papá, ¿sí? Pero perdona tú, que no quede resentimiento en tu corazón, que no haya algo que te separe de tu hermano, porque eso le causa dolor a Dios, le causa aflicción a Dios. Fíjate, yo cuando me peleaba palabra que, y aún así, ahorita que de repente me desespera y me pongo a pedirle a Dios, Señor, ¿qué les digo? ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer? Sí, Señor, pues solamente en tus manos, Padre mío, porque solamente tú los conoces. Conoces qué piensan, conoces qué sienten, conoces tú los planes que tienes con ellos. Ayúdame a amarlos nada más. Ayúdame a estar ahí cuando me necesiten. Pero sobre todo ayúdalos a que
ellos sepan que estás ahí cuando te necesitan. Cuando conoces a Dios, es algo maravilloso. Yo te invito, en serio, te invito a que conozcas a Dios, a que veas quién es Dios en tu vida. Te va a enseñar toda la verdad del mundo y toda la verdad del universo, porque Él es el único que tiene la verdad absoluta. Ya no te da ni ganas de contender con nadie, ya no te dan ganas de discutir con nadie, ya nada más escuchas. Les dices lo que piensas, sí, pero si no quieren entender, no puedes hacer más. ¿Sí? Ya en tu intimidad ya le empiezas tú a decir a Dios todo, pero no tienes, ya te dejas de estar discutiendo hacia adelante para subir la situación hacia Dios. Y ya no, ni para qué pelear, ni para qué discutir. Ya sabes que podrá haber muchas doctrinas, podrán todo mundo sentir que tienen la verdad absoluta, pero el único que tiene la verdad absoluta es Dios, nadie más, ¿sí? Te sientes en una tranquilidad tremenda cuando conoces a Dios. Yo te invito a que lo vayas conociendo poco a poquito. Si te da miedo soltar el control total que sientes tú que tienes sobre tu vida, velo dejando poco a poco. Vele pidiendo a Dios que sea Él el que se manifieste y te vaya dando esa paz para poder ir entregando. Que te quite ese temor ante su amor. Ante el amor no hay temor. Y vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente en ti. Bueno, pues yo te dejo. Que Dios te guarde, te bendiga. Que Dios esté siempre contigo. Que Dios sea el que se manifieste grandemente en ti. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y que Dios te llene de tanto amor para que seas una persona que realmente quiera seguir conociendo a Dios. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.